Gloria, honra y alabanza. Gracias porque estás aquí, Señor, en este lugar. Gracias porque has venido a bendecir nuestras vidas. Gracias porque hemos podido adorar y bendecir tu precioso nombre. Te doy gracias por la vida de tu pueblo que está reunido, Señor, y han presentado sus vidas en sacrificio de adoración. Han presentado sus cuerpos, Señor, en sacrificio de alabanza delante de tu presencia en este día. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que nuestras peticiones son escuchadas y que nuestra necesidad es respondida, Padre, por ti. Bendigo a tu pueblo, Padre glorioso, y que en esta hora tu palabra pueda llegar a lo profundo de cada corazón y ejercer, Señor, el efecto y cumplir tu voluntad y tu propósito con la que la envías. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Puedan ocupar su lugar en esta hermosa hora de la tarde. Gloria a Cristo. Vamos en esta hora a meditar, hermanos, en la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de este tema: ¿cómo oír la voz de Dios? Amén. ¿Cómo oír la voz de Dios? Así que vamos en esta hora, hermanos, a abrir nuestros corazones para meditar en esta palabra. Yo sé que el calor está verdaderamente sofocante y sé que pues en la condición en la que está la iglesia también pues eso complica un poco. Pero vamos a olvidarnos un poquito de eso, hermano, y vamos a prestar atención a la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo oír la voz de Dios? Yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros tiene en su corazón la intención y el deseo de escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene también en su corazón el deseo de dejarse escuchar. Puede pasar, hermano, acá al lugar. Y creo que el deseo del corazón de Dios es dejarse escuchar, y el deseo de nosotros es que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Entonces, en esta hora vamos a hablar de algunas condiciones necesarias para nosotros poder escuchar la voz de Dios. Número uno, nosotros vemos que en el momento en el que se menciona la aparición, hermanos, de Samuel, es todavía un niño. Pero se menciona que la condición espiritual que había en el momento de su nacimiento no era la mejor para el pueblo de Israel, sino que la palabra del Señor nos dice que no había visión con frecuencia y que la voz de Dios tenía mucho tiempo que se había dejado de oír. No había Dios hablado en mucho tiempo y no había visión con frecuencia en ese tiempo. ¿Y cuál era tal vez la situación o no tal vez? ¿Cuál era la condición que tenía Israel en ese tiempo? La Biblia nos lo dice. Imagínense, el sacerdote Elí ya era una persona grande. En algún momento había requerido del respaldo, del apoyo de sus hijos, pero los hijos de Elí, la Biblia dice que eran hombres impíos, que no tenían temor de Dios, que no tenían respeto a la presencia de Dios ni a la investidura que había sobre ellos. En ese tiempo, hermanos, nace por producto de una promesa Samuel, y Dios, hermanos, está la necesidad de Dios de hablar, está la necesidad de Dios de comunicación, que Dios habla a ese pequeño llamado Samuel. Y yo quiero hablarle de dos condiciones para que Dios nos hable. Yo quiero hablarle de dos condiciones para que podamos escuchar la voz de Dios. Número uno, tenemos que estar en el lugar correcto. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que estar en el lugar correcto. Y mire que toda actividad en esta tierra tiene un lugar específico. Así como la enseñanza tiene que ser en las escuelas. También, hermanos, ciertas cosas tienen que ser hechas en un lugar específico para que puedan desarrollarse. Mire que ahorita la educación está en línea, pero si yo pregunto, no es lo mismo, hermano.
No es lo mismo porque hay jóvenes que dejan la clase y ellos están enrollados durmiendo. O están en la clase y ellos están comiendo. Y están con el teléfono en la mano. Cosa que de manera personal no se podría llevar a cabo. ¿Por qué? Porque para la educación no hay nada mejor que las aulas de las escuelas en donde está un maestro o una maestra dándole la clase y viéndolos de una manera directa. De la misma manera, hay lugares, hermanos, donde las personas van a hacer ejercicio y todos podemos hacer ejercicio en casa, eso es así, eso es un hecho. Pero no hay nada mejor que cuando uno se une con otras personas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque eso te da a ti de cierta manera compromiso. Porque tú sabes, bueno, va a llegar fulana, mengano y sultano, pues yo voy a faltar, yo no quiero faltar. Pero cuando uno, y a mí me pasó, uno compra una caminadora en su casa y aburre, hermano. La usa 1 o 2 días y ya al final está desechada. Ahí la usamos ya luego como perchero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando se hace en un lugar específico. Ahora, para oír la voz de Dios, podemos escucharla donde quiera que nosotros estemos, porque Dios está en todo lugar. Eso es inevitable, es indudable. Él está en todo lugar, y cuando hay un corazón necesitado, cuando hay un corazón abierto y perfecto, va a poder escuchar la voz de Dios donde quiera que se encuentre. Pero déjeme decirle que hay un lugar especial para escuchar la voz de Dios. Y ese lugar especial es la iglesia, hermano. Hay mucha gente que tienen poco la iglesia porque pues tienen una Biblia y tienen un himnario y ellos dicen que pueden orar y pueden leer en su casa y que no es necesario asistir a una iglesia. Pero eso está más lejos de la verdad de lo que usted se imagina. Claro que podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Porque en la iglesia no vamos a estar todo el día. Y en la casa tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar. Pero el lugar para llegar a escuchar la voz de Dios inevitablemente, inconfundiblemente, es en la iglesia. No es posible que nosotros aprendamos las cosas de Dios desde casa por siempre. Y digo por siempre porque en algún momento no tenemos la posibilidad de estar en casa y bendito Dios porque hoy en día se puede quedar grabada la palabra y la podemos escuchar, pero no nos tenemos que acostumbrar a ello, tenemos que acudir a una iglesia porque es necesario crecer y dar testimonio en medio de los demás. Si no, ¿qué caso tendría que las iglesias estuvieran presentes? Y yo sé que el argumento de muchos es, no, yo no voy a las iglesias, yo amo a Dios, dicen muchos, yo quiero a Dios y le quiero servir, pero eso sí, aquí solo. Porque en la iglesia hay muchos problemas, en la iglesia hay hipocresía, en la iglesia hay conflicto. Y dígame usted o dime tú, y cuando te vayas con el Señor, pregunto, ¿en qué cielo te van a poner? Porque allá hay ángeles y hay arcángeles. Y hay querubines y hay serafines, y si tú no quieres problemas, pues yo creo que el problemático es el que no quiere estar en medio de los demás. Y si usted quiere soledad, entonces le van a dejar en un lugar de soledad, porque en el cielo no va a poder estar. La antesala del cielo es la iglesia, y no es por lo hermoso, no es por lo celestial, sino que así como el noviazgo es la antesala del matrimonio, así nuestra perseverancia en la iglesia es lo que va a reflejar si somos aptos para entrar allá o no somos aptos. Si aquí no podemos convivir con los que nos rodean y no podemos perdonar sus ofensas y no podemos pasar por alto las situaciones y no podemos estar integrados a pesar de que no tenemos la misma mentalidad, los mismos gustos, las mismas inquietudes, los mismos proyectos, si no podemos estar con integridad aquí en la tierra y llevarnos bien, entonces no mire al cielo, porque para allá no va. Es necesario dar testimonio aquí. Hay gente que están como los chapulines, hermano. Van de iglesia en iglesia porque nada les embona, nada les acomoda.
Allá tuvieron problemas con el diácono, allá con la directiva, acá con el pastor, allá con la esposa del pastor, allá con el líder, allá con el músico, y de todos lados se sale. Pregunto, ¿no será que el problema es él o ella? Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios se queda donde Dios lo siembra. Y si hay problema, es parte de la solución, no del problema. Por eso es que Dios nos pone en un lugar donde hay necesidad, donde hay, hermanos, necesidad de unidad, donde hay problemas, donde hay circunstancias, porque allí es donde Dios nos moldea. ¿Cómo usted sabe si ha crecido? ¿Cómo usted sabe si ha aprendido de Dios? Es a través de los problemas que pasan aquí. Como yo sé que yo he crecido cuando yo puedo superar lo que antes no superaba, cuando puedo aguantar escuchar lo que antes me lastimaba y me hacía que me tirara al piso, pero que ahora digo, si de Jesús hablaron, dirían por ahí, ¿qué no dirán de mí? Y él era perfecto, pues yo que soy defectuoso, sería un milagro que no me criticaran y que no murmuraran de mí. La iglesia es necesaria. Y es allí donde Dios habla a nuestras vidas. ¿Dónde estaba Samuel? Samuel fue llevado a la presencia de Dios y habitaba en la presencia de Dios, cosa que usted y yo no podemos hacer de una manera física, pero sí podemos hacerlo de una manera espiritual. ¿Cómo? Que nuestra mente esté conectada con Dios donde quiera que nosotros vayamos. Donde quiera que estemos, nosotros tenemos que permanecer conectados con nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Para oír la voz de Dios tenemos que estar en el lugar correcto. Y Samuel estaba en el lugar correcto. Allí es donde Dios, dice su palabra, envía bendición y vida eterna. Los oídos de Dios están atentos a su pueblo en su casa, y la boca de Dios está abierta para hablar cada día en su casa. No habrá día en el que Dios diga, hoy no tengo nada que decirnos o decirles. No habrá día en el que Dios diga, pues hoy sí se me acabaron las palabras. Eso no sucederá, porque la boca de Dios es manantial de agua de vida, que fluye para alimentar nuestros corazones y darnos fuerza cada día para continuar. Aquí es donde Dios nos habla, hermano. Aquí es donde Dios, dependiendo de nuestras necesidades, trata con nosotros. El Señor nos ha vendado en este lugar, nos ha curado en este lugar, nos ha bendecido en este lugar, nos ha fortalecido en este lugar, ha cambiado nuestra mentalidad en este lugar. Por eso, para oír la voz de Dios es necesaria nuestra presencia, nuestra asistencia a la casa de Dios. Vuelvo a repetir, qué bueno por la tecnología que ahora podemos nosotros llenarnos de palabra de Dios, pero si usted no asiste a una iglesia, le está faltando algo. ¿Cómo va a dar testimonio? ¿Cómo va a bendecir? ¿Cómo? Usted va a colaborar con la obra del Señor, no lo podrá hacer solo. Para oír la voz de Dios necesitamos estar en el lugar correcto. Mire, Samuel estaba en el lugar correcto. Y la Biblia dice que Dios le habló. Pero como no sabía escuchar y no podía entender o discernir la voz de Dios, cuando él escuchó su nombre, él salió corriendo donde estaba Elí. Y le dice, dígame usted, ¿para qué me llamó? Dice Elí, yo no te llamé, hijo, anda, vete a tu cuarto, vete a tu cama, duérmete. Y cuando él regresa, Jehová vuelve a llamarle y le dice, Samuel, Samuel. Él regresa corriendo donde Elí y le dice, ¿para qué me llamó usted? Aquí estoy. Él dice, no te he llamado, regresa, duérmete. Y cuando él entiende, mire que después de mucho tiempo, Elí entiende que Jehová llamaba al muchacho. Y cuando él entiende que el Señor lo llama, le dice, mira, regrésate a tu cama otra vez. Y si vuelves a escuchar tu nombre, tú vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuántos alaban al Señor? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Mire que esa expresión, yo no sé cuántos años tenía Elí que no la decía. ¿Cuántos años Elí había olvidado esa frase?
por cuanto ya no escuchaba la voz de Dios, porque él era el sacerdote. Dios debía de haberse comunicado directamente con él, porque él era el sacerdote. Pero la comunicación con Elí estaba rota. Y Dios necesitó un intermediario para mandarle un mensaje al mensajero, al sacerdote. Es triste cuando nuestro corazón está cerrado. Y este es el segundo punto. ¿Qué necesitamos para oír la voz de Dios? Necesitamos tener la condición correcta. Estar en el lugar correcto y tener la condición correcta. Porque Samuel, dice la palabra del Señor, que creció en medio de los hijos de Elí. Y los hijos de Elí eran hombres impíos. Aunque conocían la ley de Dios, conocían las cosas de Dios, dice la palabra, que ellos menospreciaban todo. Fíjese, cuando llevaba el pueblo la ofrenda, los sacrificios, ellos no esperaban a que fueran dedicadas a Dios, sino que la tomaban antes. Y esto es algo que yo quiero que usted aprenda, que entendamos y que comprendamos. El pecado de estos muchachos no era tomar la ofrenda o tomar los sacrificios o tomar la comida, porque sencillamente Dios no iba a bajar a comerse eso. Eso es lo que mucha gente en este tiempo no entiende. Dios había dado orden de que lo que era para él tenían que llevarlo al templo, y quienes lo iban a consumir y quienes lo iban a de alguna manera administrar eran los sacerdotes. El problema no es que ellos comieran de eso. El problema es, número uno, que lo hacían con un corazón dañado y no lo hacían en tiempo y forma. Porque la Biblia dice que llegaban los israelitas con sus sacrificios, y cuando lo mataban, de pronto llegaba el criado del sacerdote y le decía: dame una espaldilla, una cabeza de lomo, dame una jarrachera, porque el sacerdote quiere comer carne asada, no quiere nada crudo. Todavía la persona le decía: mira, primero presenta la ofrenda al Señor, presenta el sacrificio al Señor como lo tienes que hacer, y luego si quiere que se coman el cuero, pero yo quiero cumplir con Dios primero. ¿Y sabe qué decía el criado del sacerdote? No, a mí me mandó a buscarlo, y si no, lo agarro por la fuerza. Y la Biblia dice que el pecado de estos muchachos era grande ante Dios, porque hacía, óigame bien, porque hacía que su pueblo menospreciara las cosas de Dios. ¿Cómo lo ve? Menospreciaban las cosas de Dios por el error de una persona, pero Dios no tenía culpa. ¿Cuánta gente así hay hoy en día, verdad? Hoy en día, ¿cuánta gente no cumple con Dios por el error de fulano, por el error de mengano? Pero también usted está cometiendo un error, porque Dios no le va a pedir cuenta por el pecado del sacerdote. Dios no le va a pedir cuenta por el pecado del pastor. Dios no le va a pedir cuenta por el pecado del líder. Dios le va a decir: ¿y tú por qué actuaste así si yo había dejado escrito en mi palabra lo que tú tenías que hacer? Pecado cometió él, pecado cometiste tú. Así que se van los dos juntitos, papito. ¿Sabe? Samuel no se dejó contaminar. A pesar de la mala educación que tenían los hijos de Elí, a pesar de que eran hombres impíos, a pesar de que Samuel no contaba con un papá o con una mamá que pudiera guiarlo a las cosas de Dios, Samuel creció derechito. Porque creció en el lugar correcto, en la casa de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande no se apartará. Hay quienes dicen: es que no quiere. Cuando crezca, ya que él decida. Hermano, ¿será que tan ingenuos somos? No va a querer nunca. Si no se le inculcó desde pequeño el conocimiento de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, la necesidad de Dios,
¿Usted cree que de grande, con todas las cosas que el mundo ofrece, va a querer? Usted ya lo perdió. Porque tiene que ser desde pequeño. Y que quizá alguien me diga, hermanito, pero es que yo conocí a Dios de grande. Tranquilo, tranquila. Usted métase con Dios. Y usted dígale al Señor, Señor, yo no tuve la dicha ni la fortuna de conocerte antes. Y mis hijos ya están grandes, pero yo te pido que tú trates con ellos. Que tú los toques, que tú los transformes. Y Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios misericordioso. Hermano, a Samuel no le afectó el estilo de vida de las personas con las que creció. No le afectó, y eso es algo que yo quiero que los jóvenes entendamos y comprendamos y nos demos cuenta que no vamos a tener excusa delante de Dios. Ay, hermano, es que en la escuela, olvídate de la escuela, tú eres el hijo de Dios y los demás no lo son. Es que en el trabajo es la moda, es lo que todos hacen, es el modismo en el que hablan, es la manera en que se comportan, pero tú no tienes por qué ser igual a ellos. Porque si Samuel pudo mantenerse firme a pesar de la mala influencia que pudieron ocasionarle los hijos de Elí, entonces nosotros podemos mantenernos firmes aunque estemos rodeados de gente mala. ¿Cómo oír la voz de Dios manteniendo nuestro estado correcto, nuestra condición correcta? Y él se mantuvo firme, tal así que Dios vio en él a un receptor de su palabra. Lo que Elí perdió, lo que sus hijos ni siquiera se dieron por enterados, de pronto Dios le tiene que hablar a un jovencito. Y cuando el Señor regresa nuevamente y dice, Samuel, Samuel, y él le dice, habla Jehová porque tu siervo oye. El Señor le dice, haré algo en Israel. Y empieza el Señor a hablar con él. ¿Sabe algo, hermano? ¿Cuántas veces Dios ha querido hablar con nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha querido comunicarse con nosotros y hablar a nuestro corazón? Pero en vez de decirle, habla porque tu siervo oye, ¿sabe qué le decimos? Ay, Señor, son las 4 de la mañana. ¿A qué hora se te ocurre hablarme? Son las 5 de la mañana, Señor. Al rato que yo me despierte. Ya no va a regresar. Cuando Dios nos habla, ¿qué decimos? Nada más que termine de barrer. Nada más que vaya yo al mercado. Cuando regrese de hacer esto, después de que yo termine de lavar la ropa, entonces espérame. Dios no está para esperarnos. Cuando Dios dice su nombre, hablando a nuestro espíritu, tenemos que decirle, como dijo Samuel, habla Jehová porque tu siervo oye. Estoy haciendo esto con mis manos, pero mis oídos están para ti. No importa que mis manos estén ocupadas, Señor, pero aquí están mis oídos prestos para ti. Dígame usted lo que me quiere decir. Yo les he dicho en otras ocasiones lo mismo en cuestión de cuando Dios nos despierta por la madrugada. Nadie nos despierta a las 3 de la mañana para decirnos, fíjate que cumplo años al rato, porque usted le va a echar piña. Nadie le despierta a las 3 de la mañana para decirle, fíjate que mañana quiero ir al mercado. Usted dice, ¿sabe qué? ¿Para eso me despiertas a esta hora? ¿Sabe que el Señor cuando habla a esa hora es porque algo grande nos va a dar? Algo grande vamos a recibir. Es porque nos va a fortalecer para un embate de Satanás durante el día. Es cuando nos va a dar la victoria sobre la tentación que Satanás va a poner en nuestro camino en el día, en la tarde, en el trabajo, en la escuela. Es allí donde se obtiene la victoria. Ante la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, en donde recibimos poder y autoridad y recibimos la fuerza para vencer al enemigo durante todo el día. Por eso, a veces el cristiano está como está, porque Dios le habla y no le decimos, aquí estoy, sino que estamos ocupados. Estoy cansado, Señor. Tú sabes qué hora llegué, tú sabes qué hora me dormí, tú sabes qué hora desperté, tú sabes todo lo que he hecho, dice el Señor. Todo eso lo sé, pero lo que yo sé es que tú me necesitas y si no tienes tiempo para mí, entonces yo me busco a alguien que sí tenga tiempo para mí. Y les voy a decir una cosa.
¿Sabe cuánto tiempo tardó el Señor sin hablar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? 400 años. Y Dios puede tardar 1000 años. Y 2000 años y los que sean necesarios si no encuentra a alguien dispuesto a escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió una palabra que le penetró el corazón? Que le llegó hasta los tuétanos y usted pudo decir, Dios me habló hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo llorar en la presencia del Señor de rodillas? ¿Cuándo fue la última vez? Porque orar, qué bueno que todos los días oramos, pero sentir la presencia de Dios en la oración, eso no todos lo sienten todos los días. ¿Cómo oír la voz de Dios? En el lugar correcto, pero también con la condición correcta. Samuel pudo decirle, Señor, habla, porque tu siervo te está escuchando. Habla porque tu siervo oye. Y cuando el Señor mira que hay alguien atento a su palabra, Él le va a manifestar su voluntad. Esa es la diferencia, hermano, entre escuchar un mensaje y simplemente estar ahí. La Biblia a mí me dice de una mujer, si no mal recuerdo, en el libro de los Hechos, que cuando el apóstol estaba predicando, dice, Dios tocó el corazón de esta mujer para que escuchara la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo le veo aquí a todos sentaditos, bonitos, guapos, pero yo no sé quiénes están escuchando y quiénes no. Pero Dios sí lo sabe. Y a los que le están escuchando en esta hora, Dios les está hablando. Porque Dios, si algo quiere, es comunicarse con nosotros, hermano. Dios no es como los ovnis que tenemos que ver a ver de qué manera nos va a hablar. No, el Señor nos habla de una manera tan explícita que solamente es cuestión de prestarle atención, hermano. Es cuestión de decirle, habla Jehová porque tu siervo oye. No me voy a dejar ni enredar ni distraer por nada. Háblame a mí. Si el de acá está durmiendo, ese no es mi problema, Señor. Si el de allá está platicando, déjalo que platique, pero háblame a mí. ¿Sabe? Los hijos de Elí nunca supieron quizás que Dios le habló a Samuel. Y Elí en la mañana siguiente todavía le va y le dice, a ver, dime qué te dijo. Qué vergüenza, Dios mío. Qué pena que todavía él tenía que ir a decirle, ¿qué te dijo? No me ocultes nada. En lugar de decir, Señor, ¿a dónde caí? ¿En qué momento caí en esta situación en la que tú ya no me puedes hablar a mí? ¿En qué momento perdí la comunión contigo? ¿En qué momento perdí la visión? ¿En qué momento se perdió y se rompió el contacto, la comunicación que tú necesitaste hablarle a Samuel? Está bien que le hables a Samuel, Señor, bendito Dios porque es tu siervo, pero háblame a mí. Y se hubiese desesperado, se hubiese angustiado, hubiese dicho, Dios mío, ¿qué hice mal? Y cuando Dios le hubiese dicho, mira, tu problema es que a tus hijos los engordaste y no les has dicho nada de lo que están haciendo contra mí, allí los hubiese llamado y les hubiese dicho, ¿sabe qué, hijo? Hasta hoy tuvieron ustedes sacerdocio en esta iglesia. Hasta hoy tuvieron sacerdocio en este altar. Hasta hoy comieron de lo sacrificado a Jehová. Porque Dios es un Dios de respeto. Y primero está Dios y luego están ustedes. Y si ustedes están mal con Dios, no tienen por qué tocar de las cosas sagradas. Y mire, estoy seguro que ese gesto de humildad, de celo, iba a hacer que el Señor mirara hacia Elí y tuviera de él misericordia. ¿Sí o no fue lo que hizo con Acab? Acab, siendo un rey malvado, dice la Biblia que cuando se humilló, Dios le dijo a Elías, mira cómo se ha humillado. Por cuanto se humilló, no voy a hacer las cosas en sus días. Dios tuvo misericordia de un rey malvado. ¿Cuánto más iba Dios a tener misericordia de un siervo suyo que estaba caído? No malentienda lo que voy a decir.
Una cosa es estar caído y otra cosa es quedarse ahí. Todos podemos caer. Todos podemos caer. Todos podemos fallar. Todos podemos fracasar. Todos podemos pecar. Nadie está exento de tropiezos aquí. Ah, dichoso el pastor. Ese nada lo mueve. Si así fuera, no tuviera que orar todos los días. Todos podemos caer, hasta el más grande evangelista, el más grande predicador, el más grande hombre de Dios que haga milagro puede caer también si se descuida. Pero una cosa es estar caído, una cosa es caer y otra cosa es quedarse ahí. Si usted tiene un mes ahí caído, ya no hay excusa. Si tiene 2 meses, 3 meses, 1 año caído, ¿qué excusa le va a dar usted al Señor? Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero de todas se vuelve a levantar. Porque Dios no deja caído a aquel que clama a Él. Pero si está usted caído y no le preocupa estar caído, entonces sí hay problema. Y grave. Hoy Dios está hablando. Hoy Dios nos está despertando y nos está motivando. Yo creo que usted hoy pudo decir: habla Jehová porque tu siervo oye. Y cuando hacemos eso, Dios va hasta lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabe? La gente allá afuera quiere escuchar la voz de Dios. ¿Sí o no? ¿Y a qué me refiero? No al evangelismo, sino que cuando tienen un problema: ay, Dios mío, ¿por qué permite? Ay, Dios mío, ¿por qué yo? Dice el Señor: ¿y de cuándo acá tú me hablas a mí? ¿Y de cuándo acá tú me preguntas algo? ¿Y de cuándo acá tú piensas que te voy a responder? Porque te acuerdas de mí cuando tienes problemas. No, eso no es así. Hay hombres de Dios que tienen que pasar de 4, 5, 6, 7, 8 horas diarias para que reciban una respuesta de mí, y tú tan solamente con tu preguntita ya te voy a responder. No, no es así. Tú tienes que pagar un precio. Y sabe, Dios está dispuesto a hablar, porque yo se los digo categóricamente, Dios todavía habla y habla audiblemente. El Espíritu de Dios habla todavía y sigue hablando. El Señor audiblemente sigue hablando. El problema son los receptores. El problema es que no hay oídos preparados muchas veces. Estamos muy ocupados, muy afanados, muy atareados. ¿Se acuerda de Marta? Jesús llega a su casa y el Señor empieza a enseñar. Y déjeme decirle que ni siquiera sabemos qué enseñó ese día. ¿O sí lo sabemos? La Biblia no dice qué enseñó ahí el Señor. Y Marta, en vez de escuchar, se fue a hacer los quehaceres. Pero hubo alguien que dijo: no, al Señor no lo tengo todos los días en mi casa. Y lo que Él está enseñando yo no lo voy a escuchar otro día. Y se quedó ahí sentada. Y usted sabe que Marta se enojó y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana esté ahí sentadota y yo estoy haciendo todo? El Señor le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. Y sabes una cosa, nadie le va a quitar lo que está aprendiendo. Nadie le va a quitar lo que está escuchando. Mientras que tú, nadie te va a agradecer la bola de pozol que estás ahí batiendo. Nadie te va a agradecer. Lo que tú estás preparando, nadie te lo va a agradecer, porque todos están aquí escuchando. ¿Cuántas veces, hermano, mientras Dios está hablando, nosotros estamos haciendo otra cosa? Yo siento, pienso, creo que es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo tengo tiempo para la escuela, tengo tiempo para el trabajo, tengo tiempo para las amistades. Es más, a veces hasta tengo tiempo para las redes sociales. Yo creo que es justo, y lo dije irónicamente, yo creo que es justo que tenga tiempo para ti también. Habla Jehová, porque tu siervo oye.
en nuestra oración también tenemos que incluir un momento de silencio. Porque tenemos que orar no hasta que Dios nos escuche, porque Dios nos escucha antes de que abramos la boca. Antes que usted diga, Padre nuestro, Dios ya sabe hasta el amén que va a dar al final. Tenemos que orar hasta que escuchemos la voz de Dios. Hasta que termine y podamos recibir el mensaje. ¿Sabe? Hay mensajes que nosotros como pastores los recibimos de muchísimas formas. A veces de un ejemplo, a veces de un consejo, a veces de una plática, a veces de una visita, a veces de un texto, a veces de todo. Pero esos mensajes que recibimos de rodillas tienen un plus. Amén. Tienen algo importante. No estoy diciendo que los demás no sean. Pero cuando nosotros nos conectamos con Dios y recibimos de Dios una revelación directa, eso tiene algo más, un sazón. ¿Sabe por qué? Porque viene con todos los requisitos, los condimentos, los componentes que Dios le pone. Y a todos nos ha pasado. Mire que algunas veces yo traigo algo preparado y estando aquí Dios me cambia la jugada. Nada más que no se los digo. Porque Dios es soberano y Él es el que conoce la necesidad de nuestras almas. Y a veces nosotros venimos para hablar de la envidia y Dios dice, ¿cuál envidia? Habla de la pereza porque se me están durmiendo. Y hay que cambiar. Pero ¿dónde tenemos que estar? Aquí. ¿Sabe que hay palabras que no hemos recibido porque no hemos estado aquí? ¿Sabe que hay promesas que no hemos recibido porque no estuvimos aquí? Hermana Ana, ¿dónde está la hermana Ana? Allá está la hermana Ana. ¿Se acuerdan que en algún momento hubo una oración por las personas que no podían concebir? Y parece ser que todas las que no podían concebir ese día no vinieron. Yo no sé si la hermana escuchó mal, pero la única que pasó fue la hermana Ana. Y por ahí anda Jimena. Hasta allá le alcanzó la bendición. ¿Sabe una cosa? Hay veces en las que Dios tiene algo. Mire, Dios dice, hoy voy a hablarle a fulana. Hoy voy a hacer algo en ella. Y viene el diablo y le estorba sus planes. Usted se pelea, usted discute, usted se le hace tarde, se le va el agua, se quema la ropa. Yo no sé. Y usted dice, ya no voy. Usted se queda en casa. Dios dice, lo siento, te la perdiste. Era para ti, pero bueno, ahora hasta que te vuelva a tocar. Porque la Biblia dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Por eso es que no debemos de perdernos nada, mi hermano. No debemos de perdernos nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Termino. ¿Cómo oír la voz de Dios? Número 1. Estando en el lugar perfecto, correcto, adecuado. Y número 2, teniendo la condición del corazón adecuada. Si en esta tarde usted puede decir, Señor, la verdad es que yo ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me hablaste. Hoy es tiempo de decirle al Señor, Señor, habla, porque tu siervo oye. Amén. Póngase de pie en esta hora. Y yo quiero que incline su rostro, abra sus labios y abra su corazón. Y dígale al Señor, mis oídos están atentos para ti. Mis oídos están atentos para ti.